El 2020 podrá ser recordado como el año en el que todo cambió vertiginosamente. Aulas vacías, pantallas llenas. La educación en pandemia. Hubo que pensar en muchas dimensiones, ¿no? Fundamentalmente al principio, bueno, ¿cómo seguimos? En la facultad, lo primero que hicimos fue identificar cuáles eran los espacios curriculares que no tenían ningún desarrollo en el aula virtual, en Moodle. Que por suerte, en el nivel universitario, en general, esto del campus virtual ya existía, cantidad de materias ya tenían algún desarrollo, y bueno, lo primero que tratamos de hacer fue identificar cuáles no tenían absolutamente nada, o sea, uno entraba a esa materia y no había nada, y cuáles tenían unos desarrollos por ahí como muy pequeños, muy como repositorio, con algunos PDFs y nada más que eso. A los primeros docentes que convocamos fue a esos que tenían ese desarrollo tan chiquito, y tuvimos un encuentro presencial. Antes de que cerraran todo, alcanzamos a juntarnos, no eran tantos, eran aproximadamente unos 15 docentes, pudimos juntarnos en forma presencial e hicimos un taller donde les mostramos algunas herramientas como para poder salir así de emergencia rápido a poder seguir dando clases. Vimos Zoom, vimos algunas herramientas de captura de pantalla para que pudieran grabarse explicando sus PowerPoints. A ver, tenemos dentro de todo el plantel de la universidad muchos docentes que a lo largo ya, no durante la pandemia, sino mucho antes, vienen realizando capacitaciones en el área de la virtualización, del uso de las tecnologías educativas. O sea, hay un porcentaje de docentes que ya están conscientes de esta necesidad o de estas facilidades que dan la potencialidad del uso de las tecnologías. Entonces, una parte ya, digamos, está en conocimiento. Otra parte tiene interés y lo que pasa es que a veces no tiene el tiempo. Y entonces, bueno, y por supuesto tiene que haber una porción que no le interesa y por ahí no está de acuerdo con este tipo de modalidades, pero que, como sea, en lo que nosotros hemos visto, que está no solamente en el nivel educativo, sino a nivel sociedad. Bueno, nosotros el pasaje a la virtualidad coincidió con la propuesta de la facultad de un LAPAM en el territorio. Entonces, antes de la pandemia, nosotros ya teníamos pensado cómo estructurar un aula virtual que sea funcional para los alumnos a distancia. Entonces, si bien nos agarró de sorpresa la pandemia como a todos, ya habíamos empezado a presentar, bueno, de qué manera se vería más funcional, o de qué manera podemos llegar y empezar a ver estos otros recursos. Desde la cátedra en que estoy, me pidieron a ver si me podía sumar a un equipo de virtualización que se armó en la emergencia y empezamos a abordar materia por materia. Pusimos un método y empezamos, ¿cómo? ¿Por dónde? Por donde se podía, por teléfono, por mail. La cuestión era priorizar y llegar. Entonces, desde el equipo que somos 4 personas, fuimos dividiéndonos las materias por, más que todo, no con una lógica temática ni algo así, sino por afinidad. Vos conocés a tal, sí, vos tal otro. Y nos fuimos repartiendo de esa manera y bueno, la cuestión justamente en un principio fue esto que te digo, ¿no? Primero llegar y empezar a poner las herramientas en práctica. Las
Cosas que utilizamos durante todo el 2020 fue utilizar mismas herramientas que veníamos utilizando en 2019 y para atrás. Creo que justo nuestra materia estaba con un foco hacia cuáles van a ser las nuevas herramientas o las herramientas que tiene que utilizar un licenciado en administración, un profesional en su trabajo, en su vida diaria. Entonces íbamos adelantándonos en eso y ya lo pudimos ir haciendo. ¿Qué utilizamos? Primero que todo, la herramienta básica que tenemos dentro de la educación, o sea, los famosos LMS, que son estos lugares, sistemas de las universidades para poder comunicarte, para poder gestionar, para poder tener todo lo que es educativo en un solo lugar. Entonces utilizamos esa herramienta que nosotros en nuestra universidad es el Moodle, y desde ahí ya nosotros teníamos todo centralizado. O sea, estábamos ya de antemano para este 2020 que fue durísimo. ¿Por qué? Porque lo que sí no se puede tener igual es ese contacto. Nosotros trabajábamos particularmente con un formato de plataforma Moodle que tiene la facultad, pero además eso era ver si en momentos usábamos las salas de Zoom institucional, porque podíamos estar con un grupo de más de 100 personas, con estos grupos en momentos de estudiantes, en momentos de presentación de temas, pero después hacíamos a grupos chicos, y en esos grupos, porque lo que queríamos era que la virtualidad o que la tecnología pudiera ayudarnos en el bagaje, digamos, de herramientas para poder acercarnos realmente a los estudiantes. El trabajo en equipo siempre fue muy fluido, con todas las herramientas de comunicación, aparte de las clases presenciales. Intentamos siempre, en todas las materias que yo trabajo, siempre lo que proponemos es que tanto en las clases teóricas como no haya una división. Eso lo traigo desde siempre. Desde siempre implementé eso para trabajar, digamos. Todos en todas las clases. Y lo que sí se incrementó mucho fue, por ejemplo, al verte presencialmente vos coordinás un montón de cosas. Al no verte presencialmente, obviamente tenés que utilizar las herramientas que te permite, ya sea Meet, Zoom, WhatsApp. Eso sí se incrementó, por supuesto, porque vos no tenés la presencialidad. Pero eso fluyó. Nosotros somos poquitos, somos 3, y es como una materia especial para los tres lo disfrutamos mucho dando la materia, coincidimos en el enfoque teórico. Entonces en eso yo no siento que haya habido un cambio en la pandemia, siempre nos mantenemos muy conectados. La forma más común de conexión es vía WhatsApp, tenemos un grupo en el cual charlamos, y sí hemos hecho reuniones virtuales, que antes por ahí las hacíamos cuando tomábamos finales, ahora las seguimos haciendo cuando tomamos finales después de tomar examen, pero no nos cambió mucho la virtualidad a eso, en eso en particular. Cuando armamos el equipo de virtualización, nosotros somos 3 docentes y una profesora de ciencias humanas que justamente nos daba un acompañamiento y un seguimiento pedagógico y un ordenamiento a este montón de cuestiones y ideas que teníamos, y a partir de eso pudimos darle un método. Yo creo que ese respeto que hubo entre las disciplinas es lo que yo creo que hizo que de veterinaria, a pesar de ser tan práctico, la virtualización haya sido bastante exitosa. Pero entre profes, o sea, con el otro docente de donde estamos en la cátedra, ahí sí hicimos mucho trabajo de manejar, un ejemplo, la herramienta Trello o Trello, que con esa herramienta uno puede gestionar qué tareas faltan, qué vamos a hacer, punto por punto. Y al mismo, en lo que es para la carrera, para la licenciatura en administración, utilizamos el Trello para saber qué materias nos estaban faltando, qué foco darle a la carrera. Muchos puntos dentro de la comisión de seguimiento de la carrera estuvimos trabajando con esa herramienta. No hay forma
de pensar en ninguna de estas actividades, sino es en términos de coordinación, coordinaciones paralelas y coordinaciones que alguna vez tienen alguna relación de alguien que tiene que tomar algunas decisiones o que está coordinando, porque teníamos que hablar también con la facultad, con la gestión, con la secretaría académica, con colegios. Es decir, es una coordinación permanente y articulación de estrategias, de saberes, de tiempos, de ritmos, de tecnologías. Creo yo que desarrollar estas actividades es así como sinónimo de empezar a coordinar lógicas, formatos y modalidades. Y la comunicación se tiene que hacer de una manera central y hay que pensarla. O sea, ese creo que es el punto más importante. Tal vez en el día a día pre-pandemia era algo que los profes lo hacíamos de una manera natural, que pensamos que se daba per se. Hoy por hoy hubo que poner foco y pensar en eso. Y importantísimo. No todos se comunican de la misma manera. Tal vez con algunos se iban a comunicar mucho mejor desde el Moodle, otros tal vez no lo veían, como no lo veían tampoco en la vida de 2019 para atrás. Entonces, había que poner foco en esas personas y comunicarse directamente. Creo que desde siempre la prioridad fue que la comunicación sea lo principal y después las herramientas. No sé si me explico. Nosotros teníamos que llegar en una primera instancia a todas las cátedras, con una propuesta. El eje es el Moodle. El Moodle es el eje de todo. Ese centraliza todo y hay que tratar de no salirse de eso, porque el alumno se confunde. Cuando vos abrís muchos canales, eso es lo que me ha pasado, cuando uno abre muchos canales, uno ve no, eso no sirve. Para mí el Moodle tiene que ser la estructura, el eje central donde tiene que estar todo. Para comunicarnos con el grupo de trabajo, WhatsApp. Para los alumnos, el eje es Moodle. Y para los exámenes finales, Meet. Para las clases, Zoom. Entonces, tanto para las clases que se le denomina sincrónica, digamos, como para las clases que uno graba y sube al Moodle. Con un orden, siempre un orden. Fecha, número de clase, fecha. Hubo mucha devolución de los alumnos con respecto a aquellas materias donde los docentes estaban más abiertos a un intercambio vía mensajería instantánea. Eso realmente lo agradecían, eso se escuchó mucho. Los alumnos realmente tenían intercambios riquísimos y siguen teniendo, ¿no? Porque esto continúa, a través de esos grupos de mensajería instantánea que se generan en las materias. En muchos casos los docentes a veces intervienen muy poco, pero entre ellos mismos se van acompañando, se van dando respuesta. Esto de tener esos espacios de comunicación donde aparecen las inquietudes, a veces la inquietud de uno es la de muchos, y al dar respuesta se están respondiendo entre ellos y se ayudan entre todos. Todo esto de las construcciones colaborativas también se vio y se sigue viendo y es muy interesante. WhatsApp es la forma de comunicación usada por excelencia, creo que sostuvo la educación el año pasado en el secundario, en la universidad, en todos lados. Creo que todo el sistema de WhatsApp es muy dinámico y muy potente. Así que todo eso lo intentábamos usar, coordinándolo también, no solo pensando en coordinar personas, sino en coordinar tecnología, con las tecnologías que son propias de la disciplina. Para mí es muy importante esto de controlar lo que son los grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, lo que sea organizarlos de manera que tenga una cierta, que esté manejado de manera racional, digamos, o organizar sus tiempos. Yo pienso que eso es fundamental, ha sido fundamental, porque al principio, digamos, era todo como muy caótico, después digo, bueno, no, vamos a organizar bien los horarios, y entonces tratar de mantener una cierta rutina en eso de tanto cómo uno atiende sus clases y cómo atiende las otras actividades. En la facultad se generaron también grupos de WhatsApp con los estudiantes, más allá de las materias, digamos como desde el equipo técnico y desde el equipo directivo, se generaron grupos para responder a necesidades de los alumnos que tenían que ver con otras cuestiones que no eran necesariamente
curriculares o que tenían que ver con las materias. Por ejemplo, casos de alumnos que quedaban aislados o que no tenían buena conexión, que vivían en el campo o que no tenían un dispositivo. La facultad en ese sentido facilitó en muchos casos, dentro de lo que tenía a disposición, tanto a docentes como a alumnos se les han facilitado dispositivos y hasta ayudas económicas en términos de conexión. Entonces digo, la primera gran transformación que tuvimos fue esa. Primero desde los docentes, agarrar y decir, separemos, profesoras, profesores, separemos a ver qué es lo que vamos a poder abordar y qué no. Y después veamos, bueno, qué herramientas tenemos. Y en ese primer momento, después fuimos un poco encauzando un poco más, pero en ese primer momento la urgencia era llegar, era tener una masa de estudiantes desparramada por todos lados, chicos, chicas que se habían ido al pueblo, al campo y no tenían señal de internet o tenían muy poca señal, docentes que no tenían las herramientas, que no sabían hacer un tutorial, que no sabían usar un aula virtual. Si uno no sale a provocar mucho, los tiempos en la comunicación son diferentes en la virtualidad. No se pueden quedar, hay veces que hay momentos presenciales que un paseo de un profesor mientras está por allí no pasa nada. En la virtualidad hay que sostener la comunicación, la práctica, la acción. Lo que sí generó la pandemia, este incremento de comunicación en el equipo, no fue un incremento de un 50%, fue de un 300% o más. A tal punto que en la mayoría de las cátedras que trabajo, lo que yo pedí es que no haya horarios. O sea, no haya horarios, digamos, de comunicación. Yo tampoco te voy a mandar un mensaje a la medianoche. Lo que quiero decir es, por ejemplo, todos tenemos distintas materias, pero si yo te mando un WhatsApp de la materia, necesito una respuesta lo más rápida posible, porque por algo te lo estoy enviando, si no, coordinaríamos en la reunión que tenemos. Entonces, como estar disponible, eso 24 horas o 10 horas que estás trabajando, eso no ocurría en la presencialidad. Uno iba a la clase presencial, coordinaba y después por ahí te veías en algún momento o en la cátedra. Ahora eso sí se aumentó muchísimo. Y ese proceso de trabajo lo trasladamos al alumnado. Pero también este otro concepto de la saturación, eso tiene que ver con cómo uno también se organiza, ¿no? Porque los medios estos te invaden y te saturan de una manera notable, ¿no? Que uno empieza a no tener ya horario, no hay fin de semana, no hay nada. Pero eso también, yo creo que al principio la gente como que tenía como una desesperación ahí por estar atendiendo y respondiendo, y ahora yo creo que se llegó a un nivel donde más o menos la gente se da cuenta de que no podés pretender que un sábado, un domingo a la noche el profe te responda, por más que a lo mejor tenías una fecha de entrega el lunes y bueno, pero acordate un poco antes y muchas cosas así, ¿no? Sí hubo una cuestión que nos hizo también quebrar y repensar muchísimo las cosas y tener que acompañar mucho o tratar de acompañar mucho a los equipos docentes. De cuando nosotros hablamos de la virtualidad, nosotros siempre dijimos, virtualidad, el eje de la virtualidad es las herramientas asincrónicas. O sea, que se pueda intercambiar mucho por afuera del horario preestablecido. Porque si nos quedamos nada más que en ese tiempo de conexión que teníamos antes, en el viejo teórico, en el viejo práctico, esto va al fracaso. Porque los chicos no se pueden conectar, porque falla la tecnología, porque le falla el teléfono, o porque nosotros como docentes no estamos preparados para eso. Creo que hay que escuchar más a los jóvenes. Creo que los jóvenes van trayendo nuevas tecnologías, metodologías al mercado, y creo que se horizontalizó todo más. Y para mí el punto de revisión es esas nuevas tecnologías que se vienen. Atendíamos necesidades, inquietudes, llamados, mensajes 24/7. Pero bien, yo creo que los docentes en general salieron a hacerlo con mucha garra, a querer aprender. A mí me parece que en ese sentido la pandemia nos va a dejar muchísimo bueno, que ojalá siga y siga creciendo, porque
es increíble lo que se han formado y sobre todo autoformado los docentes a partir de la pandemia. No solo se puede, es muy interesante pensarlo como desafío. Todo lo nuevo que podemos estar aprovechando en estas mediaciones. No sabemos qué nos va a pasar en el futuro, pero me parece que hay algo de lo que está bueno seguir o que siga o que se instale en lógicas de aprovechar más la tecnología. Nos desafía muchísimo más a ver qué lugares nosotros demandamos, qué lugares proponemos, promovemos para que un estudiante esté ahí, que esté pensando que se esté relacionado con el conocimiento como cuando está mediado por la tecnología. Qué nuevas formas de comunicación, cómo comunica el estudiante esos saberes. Pero bueno, son todos aprendizajes. Hoy por hoy la verdad es que son muchos aprendizajes y bien interesantes. Yo antes pensaba totalmente distinto. Eso sí me cambió. Yo antes pensaba que la presencialidad era insustituible. Y, por ejemplo, ¿por qué? Porque la relación con los alumnos, con verlos a los alumnos, entender si está entendiendo, digamos, que sería la comunicación, que no, cuando el alumno no te dice nada y lo ves que está ahí, bueno, eso yo para mí iba a ser casi imposible. Ahora lo que aprendí es que justamente al haber mejorado tanto las herramientas, porque en ese momento no estaban esas herramientas, tenemos que tener en cuenta eso. Ahora hay muchas herramientas muy buenas. Yo creo que sí o sí tendríamos que ir por una cuestión inclusiva, básicamente de costos para el alumno, como si fuera una bimodalidad, digamos. Entonces, yo creo que lo que debería perdurar sería esta combinación entre distintos medios, distintos recursos, no descartar ninguno, utilizar todos y combinar, sacarle el jugo a aquel recurso de acuerdo a lo que estás haciendo, cuál es el que te conviene más. Yo pienso que lo que sería ideal es que en algún momento no exista más o se haga invisible esta diferencia entre lo que es presencial y lo que es virtual. Yo disfruté romper con mi propia cabeza, porque los veterinarios tenemos una formación fuertemente positivista. Todos nuestros trabajos científicos son positivistas, son esto pasa, esto no pasa, tengo una hipótesis de tal o de tal manera. Y de golpe tener que entender a la educación desde otro lugar y tener que pensar y repensar todos los procesos de enseñanza-aprendizaje, seguro que ahí la profe de nuestro equipo me retaría porque yo no sé usar muy bien estas palabras, bueno, pero justamente esto es lo que yo digo que yo disfruté, digamos, de tener que repensar las cosas desde otro lugar, para mí fue fuertemente positivo en términos personales, y también me gustó que no fue nada más que en mí, sino que muchos docentes tuvieron que repensar y empezar a respetar las cosas desde otros lugares. Lo disfruté un montón. Fue muchísimo trabajo para la mayoría de los docentes y de las personas que estuvimos acompañando. Como te dije, fue casi un 24/7 en la primera etapa de la virtualización de urgencia, pero se disfrutó mucho. Tuvimos un equipo de trabajo lindísimo. Y los docentes realmente se pudo generar un sentido de comunidad que fue potentísimo. Paciencia, digamos. Eso fue lo que más, no sé si aprendí, pero tuve que ejercitar. A tener mucha paciencia en los exámenes finales, por ejemplo. Hemos tomado exámenes finales a personas que estaban trabajando en el hospital. Y estaban ahí con el barbijo, sentados en un costadito, bueno, y pasando la gente atrás, digamos. Y lo hemos evaluado como hemos podido. A veces, lo último que me pasó algo así, que bueno, obviamente no voy a decir el nombre del alumno ni nada, pero iba a rendir una mujer
que había aprobado. El examen consiste en una parte por Moodle que hay que aprobar y después el oral, ¿no? Había aprobado el Moodle y cuando se conecta estaba tosiendo continuamente. Ahora hace poco. Yo le pregunté, le digo, ¿estás así de nervio? No, dice, tengo COVID. No, entonces no, o sea, ahí uno decide, no le podés tomar un examen oral a una persona en esas condiciones. Entonces, en el momento hay que solucionarlo. Yo intenté ser más flexible. Y para pensar de qué aprendí, o sea, como conclusión de esto, tenemos que estar viendo las nuevas tecnologías, tenemos que estar pensando en que esto va a seguir ocurriendo, que no es solamente que vamos a estar tal vez un poco aislados en 2021, un poco más, y ya se termina. Va a venir una, otra y otra cosa de este estilo. Entonces, en pensar cómo gestionamos nuestro tiempo, cuánto tiempo vamos a estar con nuestra familia, cómo vamos a gestionar el celular. O sea, son cosas que vamos a tener que aprender porque nos van a llegar notificaciones de todos lados, una velocidad terrible. El ocio va a estar mezclado con el trabajo, va a estar mezclado con el estudio, va a estar todo mezclado. Entonces vamos a tener que aprender de eso mucho, aunque muchos estamos ya aprendiendo de eso, pero vamos a tener que aprender fuertemente en cómo gestionar redes sociales, cómo gestionar tecnologías y al mismo tiempo cómo repensamos en las nuevas tecnologías y cómo las repensamos para ser más humanos.